Mateo es un niño que está sentado en el salón de clases y como su profesora siempre me ha llamado la atención algo que trae en su brazo. Tiene una manilla de esas que nos dan cuando vamos a una piscina y es fluorescente. Ya hace más o menos 2 meses he visto que la tiene y hoy me ha surgido mucho la duda de saber qué significa esa manilla para él. En el descanso me acerqué a preguntarle y me dijo, profe, esta manilla la tengo desde que fui a vacaciones con mis papás porque yo no conocía las piscinas y no me la quiero quitar porque ha sido el momento más maravilloso que he vivido con mi familia y me pareció súper. Entonces él en su mano llevaba el legado de una experiencia maravillosa. Por otra parte, quiero contarles que Javier Naranjo en el 2014 fue el vendedor número 1 de libros en la Feria del Libro. ¿Cuál fue el tema de ese libro? Él se arriesgó, y digo arriesgarse porque no todos pensamos en esa maravillosa idea, a preguntarle a los niños qué significados construían acerca de las palabras. Por ejemplo, les preguntó para ellos qué era la tranquilidad. Para nosotros como adultos, la tranquilidad es, por ejemplo, algo que nos genera paz y calma. Pero los niños le respondieron que para ellos la tranquilidad era cuando el papá les decía que les iba a pegar y después les decía que ya no. También les dijeron que qué era el sol, porque los adultos decimos que el sol es un astro que brilla. Para el niño el sol es el que seca la ropa. Y además de eso, les preguntaron qué era un anciano. Tal vez nosotros decimos una persona que está en la tercera edad. Para él el anciano es una persona que se la pasa sentada todo el día. Entonces, la experiencia de Mateo, las respuestas que dieron los niños a las preguntas en Casa de Estrellas de Javier Naranjo, me llevan hoy a también traerles una estadística maravillosa. Quiero contarles que la mayoría de los padres de familia hacemos entre 300 y 400 preguntas al día y que estadísticamente son las siguientes preguntas las que más hacemos. Esta lámina, que es de alimentos, está muy relacionada con esa pregunta. ¿Te comiste todo hoy o qué comiste hoy al almuerzo? Pregunta número 1 en el ranking de lo que preguntamos los papás. Segunda pregunta. ¿Hiciste las tareas o cómo te fue hoy en el colegio? También una pregunta muy común que hacemos los padres de familia. Y la otra, cuando vemos que nuestro hijo está llorando, ¿por qué lloras? Esas son las 3 preguntas que se definieron como las más repetitivas que hacemos como padres de familia. Mi nombre es Franci Velandia y soy preguntadora en potencia y desarrolladora de preguntas, y en ese sentido quiero invitarlos a conocer un método que me ha acercado a conectarme muchísimo más con mi hija. En ese sentido, vamos a iniciar entonces con muchos de nosotros creemos que nosotros no somos capaces de comunicarnos de otras maneras con los hijos. Incluso la frase es, a mí nadie me enseñó a ser papá, ni nadie me enseñó a ser mamá. Pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros podemos activar, por ejemplo, las preguntas que nos permiten empezar a ser políglotas emocionales. ¿Qué es un políglota emocional? Aquel que es capaz de conectarse con los diferentes idiomas, desde el amor, desde las palabras, desde la expresión, con los sentimientos y las emociones de nuestros hijos. Para ello, entonces, he descubierto que hay 3 cosas que son muy poderosas en ese activar preguntas y conectarse desde el corazón como políglota emocional. Primero, y para ello vamos a utilizar el semáforo. Los colores del semáforo son rojo, amarillo y verde. ¿A qué nos invita el color rojo? El color rojo nos invita a detenernos para conectarnos, encontrar que, por ejemplo, hay momentos que no son pertinentes para hacer preguntas. Generalmente el momento en que más preguntamos es cuando el niño se baja de la ruta o llega del colegio que está cansado, agotado y no quiere saber nada ni que le preguntemos nada. Busquemos ese momento de conexión. ¿Cuál será? El que es antes de acostarse, cuando se está bañando. ¿Hay algún momento que desde nuestro hijo, porque todos nuestros hijos no tienen el mismo momento, ahí nos podemos conectar? Segundo, amarillo, pensar. ¿Las preguntas que yo le formulo a mi hijo son preguntas que están generando acción o por el contrario son preguntas que se quedan ahí en la conducta como tal? ¿Por qué lloras? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué pasaría si cambiamos esa pregunta por decir cuál podría ser la solución? ¿Sí? Y lo tercero, el verde, que es que las preguntas poderosas siempre están enfocadas hacia el futuro. No nos quedemos en qué hiciste, por qué lo hiciste, sino en cómo podríamos hacerlo de otra manera, de una manera diferente. Por lo tanto, a partir de este momento, cada que ustedes vayan a conectarse desde una pregunta con sus hijos, piensen que esa pregunta puede convertirse en esa manilla, como la que tenía Mateo, que genera una experiencia y una conexión de por vida y que nos hace políglotas emocionales con los seres más amados que son nuestros hijos. Me encantó.
Gracias. No se lleve el micrófono, no se lleve el micrófono. La sonrisa, el inicio, la primera decía, Sí, no, me hace sonreír todo el tiempo. Muy chévere, muy agradable. Todo. ok. La presentadora interesante. Preguntador, o sea, cuando te autodefines, me encantan esas autodefiniciones que rompen esquemas, mercadólogo de la calle, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, me encantan esas autoexpresiones y demás. El tono, o sea, realmente fluiste súper bien, la estructura y demás. ¿Qué puede mejorar? Sí. A mí, de pronto que no utilices, le voy a contar, no repetir, sino simplemente vete y sigue con la. Tanto le voy a contar, sí, vamos. Las preguntas finales del semáforo amarillo y el verde. No sé si serán las que tenías planeadas, pero siento que cuando tú dices preguntadora en potencia, mi mente está esperando Una pregunta poderosa. Y siento que no fueron esas dos, las dos primeras del rojo, perfecto como la aclaración. La del amarillo y el verde me dice algo que no me dio más. O sea, Claro. Sí, por ejemplo, de repente cuando tú eres preguntador en potencia. Pero es preguntadora profesional, yo Sí, no claro. quería decirlo. Pero de repente hay una máxima, por ejemplo, que me enseñaron en crianza de adolescentes que se me quedó grabada. ¿Cuál es el mejor momento para darle un abrazo a algún adolescente? Cuando no se lo merece. Cuando no se lo merece, hay que abrazar al adolescente. ¿Por qué la verbalizo? Porque ese tipo de tips son los que esperamos. Cuando se genera esta expectativa, digo, espero una pregunta de esas como esta expresión que te estoy diciendo. Esta expresión la saqué de una conferencia de alguien en educación de adolescentes que dije, eso es una máxima. Que digo, ¿cuándo hay que darle un abrazo a un adolescente? ¿Cuál es el mejor momento? Cuando no se lo merece. Hermosa, O poderosísima. sea, no te lo mereces, o sea, porque te lo quieres ahorcar, porque lo quieres patear, lo quieres llenar de preguntas. Y le dices, entonces, está con la culpa encima. No se lo merece, que se ven para acá. O sea, y me cuesta un chorro, me trabajo como padre de un adolescente. No, ahora te voy a tronar los huesos. Ok, una cosa, yo no hice, o sea, gesticulo mucho. Era obvio que te trabaste con alguna expresión facial mía. O sea, porque todos voltearon. O sea, pero yo tengo muchas expresiones muy naturales, o sea, así, o sea, me toco el rostro y demás. El villano. No boicoteé nada, o sea, era natural, pero al pasar la mirada, coincidió con un movimiento mío. Yo pensé que era por ella. Empecemos a repetir esa palabra, ella nos sacó. Entonces, eso sí es una realidad. A ver, ibas muy bien, el tiempo iba súper bien, tú misma te autopresionaste, pero además lo transmitiste a todos, porque las miradas volvieron hacia mí y yo me sentí el villano, o sea. Yo no hago nada. Entonces, ahí sí. Cuando tú estás presentando puede pasar Tienes que fluir, exacto. Tienes que seguir a pesar de. Marcela. Lo último, la idea central es. Todos podemos conectarnos con nuestros hijos. ¿Y por qué no te pones la chaqueta? Que nos hagan más políglotas Okay. emocionales. Para mí la idea central era, creo que todos necesitamos ser políglotas emocionales para conectar a nivel profundo con la palabra políglota emocional es increíble, es poderosa y es entendible y genera curiosidad. Tu idea central al inicio, por esa razón tenemos todos que convertirnos en políglotas emocionales. Les voy a mostrar 3 formas con un semáforo. Y al final cierras con ser políglotas emocionales. Pero excelente.